1922, cuando Howard Carter encontró una tumba que haría cambiar a la historia de la humanidad y haría que la egiptología, tal y como se conocía, tomara otro cariz. Ante la famosa pregunta, Howard, ¿qué ves?, solo cosas maravillosas. Howard Carter se dio a conocer al mundo. Hoy hablaremos de Neb-Jeperu Ra-Tut-Ankh-Amón, o más conocido como Tutankamón, perteneciente a la 28ª dinastía. Tutankamón, llamado en vida como Tutankaten, fue un faraón perteneciente a la dinastía 28ª de Egipto que reinó de 1336 a.C. al año 1327. Como dije antes, su nombre original, Tut-Ankh-Atón, significa imagen viva de Atón, mientras que Tut-Ankh-Amón significa imagen viva de Amón. Es posible que Tutankamón sea el rey Nibu-Re-Reya de las cartas de Amarna y probablemente el monarca denominado Ratotis, Ratos o Atoris, que reinó durante 10 años según los posteriores epítomes de la obra de Manetón. Pero antes de seguir con la vida del niño rey de Egipto, vamos a hablar de su descubridor, un hombre que de la mano de Lord Carnarvon hizo posible este descubrimiento. Howard Carter nace en Gran Bretaña en el año 1874. Fue un arqueólogo y egiptólogo británico. Entre 1891 y 1899 fue miembro de la misión arqueológica en Egipto y en 1892 colaboró con el egiptólogo Flinders Petrie en la excavación de Tel el Amarna. Fue también designado inspector jefe del Departamento de Antigüedades del gobierno egipcio hasta el año 1922. Sus descubrimientos más importantes fueron la tumba del faraón Tutmosis IV y de la reina Hatshepsut. Sin embargo, el hallazgo arqueológico que le supuso convertirse en una celebridad mundial fue el descubrimiento, en 1922, junto con Lord Carnarvon, de la tumba del joven faraón Tutankamón, situada en el Valle de los Reyes. Lo extraordinario del hallazgo no fue tanto la importancia histórica del faraón como el hecho de que la tumba se encontrara intacta y que contuviese un espléndido tesoro que en la actualidad se exhibe en el Museo Egipcio del Cairo. Lo más curioso del caso es que en realidad Howard Carter no fue en sí el descubridor de tan maravilloso hallazgo, sino que fue un pequeño llamado Hussein Abdel Rasul, quien a sus 10 años, mientras trabajaba llevando agua a los arqueólogos que estaban a las órdenes de Howard Carter en el Valle de los Reyes, fue quien encontró de manera fortuita el primer escalón que conducía a la cámara mortuoria. Al descargar las vasijas de agua que llevaba en su burro, escarbó en la arena para colocarlas, hallando un escalón del que no tenía conocimiento hasta entonces. El niño dio aviso a los arqueólogos que cavaban en la zona, y el equipo de Carter continuó limpiando la zona hasta dejar al descubierto cerca de 16 escalones más a partir del hallado por Hussein Abdel Rasul, mismos que los llevarían en los siguientes meses a descubrir la tumba de Tutankamón. Sin embargo, el hallazgo del niño y su nombre no fueron mencionados en las memorias de Carter, quien estaba a punto de abandonar la zona al creerla desierta y por la presión de su mecenas, Lord Carnarvon, quien le acusaba de estar gastando dinero sin obtener ningún resultado. Es más probable que las cosas maravillosas que Carter descubrió un par de meses después no hubieran sido posibles sin la presencia del pequeño Hussein, un chico sencillo que se ganaba la vida llevando agua a los arqueólogos que estudiaban el pasado de Egipto. Hussein Abdel Rasul murió tranquilamente en el año 1996, olvidado en los libros de historia que tienen a Carter como el único descubridor de la tumba. Howard Carter moriría muchísimos años antes, el 2 de marzo de 1939, a consecuencia de un linfoma, y está enterrado en el cementerio de Putney Vale, en Reino Unido.
Tut-Ankh-Atón, como se llamaba antes de cambiarse el nombre, nació en el año 1341 a.C. y no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron sus padres. La teoría más aceptada es que su padre fue Akenatón, pero se desconoce la identidad de la madre, aunque algunos arqueólogos piensan que se trata de una de las esposas menores de este, Quilla. También se cree que podía haber sido fruto de la unión entre Amenhotep III y su hija, la princesa Sitamón. Al morir el faraón egipcio Akenatón y no haber dejado hijos varones, le sucedieron en el trono sus yernos Semenquera y Tutankamón. Este último tenía apenas 12 años cuando accedió al trono en el año 1332 a.C. Contrajo matrimonio con una de sus hermanastras, Angesenpatón, que cambió el nombre por el de Ankesenamón, hija de su padre Akenatón y de Nefertiti. Llevaba 3 años en el poder cuando decidió establecer el culto tradicional y suprimir el impuesto por el faraón hereje. Así, les devolvió el poder a los sacerdotes del dios Amón, culto que había sido dejado a un lado en el reinado anterior. Además, reparó los daños y reconstruyó los templos que se habían visto afectados tras el reinado de Akenatón. Otra de sus medidas fue la de trasladar la capital. Decidió abandonar la ciudad de Marna, ciudad creada por Akenatón, y se estableció en Tebas. Fue entonces cuando cambió su nombre a Tutankamón. También volvió a la forma tradicional de gobernar Egipto, devolviéndole el poder a los sacerdotes y a los generales. El corto reinado de Tutankamón estuvo controlado por el general Horemheb y por Ay, lugarteniente de los carros y padre del dios. También ejercieron gran influencia los visires Usermontú y Pentú, el tesorero y el jefe militar Nactemín. La inesperada muerte de Tutankamón, sobrevenida con muchas posibilidades en Menfis, en donde radicaría la capitalidad del país, a causa de una caída o por una herida de arma, o también por una enfermedad, planteó serios problemas para la sucesión. El rey no había dejado descendencia, aun cuando en su tumba fueron hallados cadáveres de recién nacidos. La viuda, llamada desde entonces Ankesenamón, hubo de escribir al rey Tita Supiluliumas I solicitándole a uno de sus hijos para casarse con él y transmitirle así los derechos al trono egipcio. El príncipe Tita fue enviado a la corte siendo asesinado. La viuda se casó con el lugarteniente Ay. No se saben con certeza las verdaderas causas de su muerte. Su momia fue maltratada después del descubrimiento de su tumba, lo que dificultó las investigaciones. La principal prueba que se tenía era un golpe en la cabeza, lo que dio pie a las teorías de que el faraón había sido asesinado. El principal sospechoso era uno de sus consejeros, Ay, quien subió al trono después de su muerte. También se sospechó de Horemheb, un general que tenía todas las papeletas para ocupar su lugar tras su muerte y quien consiguió reinar tras la muerte de Ay. Sin embargo, se ha probado que el golpe de la cabeza fue hecho post-mortem, lo que desmonta esta teoría. La creencia en la maldición que rodea las momias de Egipto surgió por el respeto que sentían los árabes por la magia egipcia desde que se asentaron en el país alrededor del siglo VII después de Jesucristo. Sus interpretaciones se centraron en el acecho de los vivos por los muertos y desde sus primeros textos advierten de la resurrección de las momias gracias a la magia, basándose en las ilustraciones de las tumbas egipcias. Desde la muerte del conde Carnavón por erisipela, que se desencadenó posteriormente en una pulmonía, han aparecido en la prensa noticias alarmistas relacionadas con la maldición de la tumba de Tutankamón, e incluso se llegó a decir que el vuelo que transportó sus tesoros para una exposición en Inglaterra con motivo de su 50 aniversario tuvo un destino fatal. Hay que recordar que Lord Carnarvon había sufrido un grave accidente de coche unos años antes que le había afectado entre otras cosas a los pulmones, yéndose a vivir a Egipto porque el clima seco era mejor para su salud. En 1923, 4 meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito,
y poco después se cortó la picadura mientras afeitaba, causándole una septicemia que se extendió por todo el cuerpo. Una neumonía atacó mortalmente a Lord Carnarvon, en un tiempo donde no existía la penicilina ni otros antibióticos. Solo le aplicaron suero, lo que hizo que muriese la noche del 5 de abril. Se cuenta, que a la misma hora de su muerte, su perrita Susie aulló y cayó fulminada en Londres. Además, cuando Lord Carnarvon murió, en El Cairo hubo un gran apagón que dejó oscuras a la ciudad. Pero momentos después regresó. En ese momento, los familiares en el hotel se comunicaron con la empresa de electricidad sin recibir explicación del extraño fenómeno. Poco más necesitó la prensa inglesa para airear las leyendas de la maldición de los faraones. Sir Arthur Conan Doyle se declaró creyente en la maldición. La escritora Marie Corelli afirmó tener un manuscrito árabe que hablaba de la maldición y el arqueólogo Arthur Weigall publicó oportunamente un libro sobre la maldición de los faraones. A la muerte de Lord Carnarvon siguieron varias más. Su hermano, Audrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la cámara, murió inexplicablemente cuando volvió a Londres. Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la cámara real, murió en El Cairo poco después sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reid, que radiografió la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después. La secretaria de Carter murió de un ataque al corazón y su padre se suicidó al enterarse de la noticia. Un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un derrame cerebral al volver a Cairo. La verdad es que aunque científicamente se puede decir que la maldición del faraón solo fue un producto de los microorganismos que habían en la momia, que estos estaban aletargados hasta que la estancia fue abierta, y estos microorganismos despertaron dispersándose por toda la estancia y afectando al personal que había allí. O quién sabe, si el faraón o las deidades egipcias castigaran a aquellos que perturbaron el sueño eterno del faraón, como bien se cita en una de las antecámaras de la tumba. La muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón. Si te ha gustado mi vídeo, por favor dale like, me ayudará a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un siguiente.